Hola amigos, soy Henry Oporto, director de la Fundación Milenio. Esta vez para conversar con otro de los autores del libro El capital constructivo, la inversión extranjera directa en Bolivia. Se trata de Alfredo Seoane. Él es economista, doctor en ciencias del desarrollo, es profesor e investigador del nivel de posgrado en la Universidad Mayor de San Andrés. Como investigador tiene una vasta experiencia, ha trabajado también en el sector público y su contribución a esta investigación ha sido muy importante, así que vamos a abordar esos temas. Alfredo, bienvenido, gracias por participar. Muchas gracias, Henry. Vamos a la primera pregunta. Tú has examinado en esta investigación colectiva la parte referida a la inversión extranjera en el sector de la industria manufacturera en el país. Has hecho un recorrido sobre la trayectoria, distintas etapas, has analizado debilidades, fortalezas del sector, en fin. Y yo te quiero preguntar, de este balance, de esta valoración que has hecho, ¿qué aspectos destacarías como los más importantes, como los más positivos de la contribución de la inversión extranjera al desarrollo industrial en el país? Gracias, Henry. Mira, el sector industrial, yo creo que desde sus inicios ha tenido la participación de capital extranjero. Tal vez el concepto de inversión extranjera directa es más reciente, pero en los años 20, por ejemplo, una fuerte base industrial se constituyó a partir de migrantes que vinieron con capitales y know-how. De ahí para adelante, digamos, es importante la presencia de estos empresarios, de estos capitales. Y en la investigación que he hecho, que tiene un recorrido histórico, finalmente se va a concentrar en dos empresas muy importantes que tienen capital extranjero, pero en general podemos decir que los principales aportes de la inversión extranjera directa hacen relación de una parte a la misma inyección de capital, ¿no? El aporte de capital que implica ampliación de capacidades productivas. Ese es un primer elemento muy importante. Uno segundo tiene que ver obviamente con la generación de empleo de calidad, con este empleo de calidad porque es pues un empleo formal, con prestaciones, con todos los derechos laborales que corresponden. Y finalmente, pero no menos importante, lo que decíamos que desde un principio, lo que ha implicado la presencia de capitales extranjeros en el sector de la industria manufacturera es una modernización productiva tecnológica, el know-how que se llama, ¿no? El saber hacer, no solamente, digamos, tecnología en términos de maquinaria y de procesos, sino también organizativos, de experiencia empresarial, de prácticas que hacen a la actividad industrial. Ahora, en el trabajo tú te has enfocado en examinar específicamente dos casos, ¿verdad? El de la Cervecería Boliviana Nacional y el de Unilever Andina Bolivia, que es una compañía que tiene su sede principal en la ciudad de Cochabamba. ¿Qué te parece si nos comentas algo de estos dos casos? Y si vamos por la Cervecería Boliviana Nacional, la CBN, que es una empresa emblemática en La Paz e incluso yo diría en todo Bolivia. Probablemente no mucha gente sepa que actualmente los propietarios de la CBN son capitales extranjeros o capitalistas extranjeros. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo es que se llega a este punto? Claro que sí. En los dos casos son casos emblemáticos porque conforman ahora actualmente parte de conglomerados que son transnacionales, prácticamente globales. Tanto la empresa Unilever Mundial tiene presencia en más de 100 países y en el caso de la cervecería ha habido un proceso de adquisiciones. Primero la cervecería boliviana la adquirió la Quilmes de Argentina, luego a la Quilmes de Argentina Brahma del Brasil, a Brahma del Brasil la Stella Artois de Bélgica y finalmente es el consorcio INB-BE. Y esta internacionalización del capital de la CBN, ¿qué le ha significado en términos de su desarrollo empresarial? Bueno, ha tenido un desarrollo empresarial muy importante en los aspectos
técnicos productivos, de modernización, de organización, de responsabilidad social empresarial, en todos los aspectos. Le ha significado las mejores prácticas, digamos, a nivel mundial. El formar parte de una cadena global donde, como decíamos, hay presencia de esta empresa en diferentes países, ¿no? Y entonces, en tanto y en cuanto eso también le ha permitido aglutinar en su entorno a lo principal de la producción cervecera del país, porque inicialmente la CBN era propiedad de una, o sea, era paceña, ¿no? Era de La Paz, que tuvo primero una ramificación hacia Santa Cruz, y posteriormente esta empresa Quilmes que la adquirió, también adquirió Taquiña, adquirió Corona Ducal de Santa Cruz, luego la de Tarija, Corona, no, perdón, ahorita se me ha ido el nombre, bueno, y ha conformado el 80% de la producción y de la demanda de cerveza es digamos, servida por la Cervecería Boliviana Nacional, que ya es un conglomerado nacional. Además, se ha expandido hacia la fabricación de envases de hojalata para los envases de la cerveza y de los refrescos, porque también en el holding, en el grupo, están dos fábricas de soda, de refrescos, que es la Pepsi y 7-Up, ¿no? Que es muy conocidas. Y en el caso de Unilever, habría que empezar por tal vez explicar un poco qué hace Unilever, qué fabrica. Sí. Unilever fabrica artículos de la limpieza, de pisos, de baños y de aseo personal. Entonces tiene una gama de productos y marcas grande. También, como decíamos al principio, forma parte de un holding global, ¿no? de un grupo muy grande y una cadena de valor. En el caso de su presencia en Bolivia es menos antigua que la de la cervecería, que la de cervecería data desde el siglo XIX. En el caso de Unilever Andina Bolivia Sociedad Anónima, ellos llegan en la década de los 90 y adquieren 4 empresas de este sector y las agrupan. Ponen además toda su tecnología, su conocimiento en ese rubro. Ese es un rubro de los que maneja Unilever mundial. También maneja el sector alimentario, pero este no es precisamente una rama que se haga en Bolivia. Unilever Bolivia se dedica a estos rubros. Y más recientemente ha adquirido una empresa muy grande que producía los productos para la limpieza de cocinas, ¿no? Entonces tiene una gama grande de producción y cubre el mercado nacional en este rubro principalmente. Y el ser parte de una franquicia, de un holding, de una cadena de valor internacional, ¿en qué le favorece a Unilever Bolivia? Yo creo que en muchos aspectos, pero uno principalísimo yo diría que está pues, a la vanguardia en la punta del conocimiento del sector, ¿no? O sea, esta empresa gigante mundial hace investigaciones, genera productos. Por ejemplo, algo que se ha hecho en Bolivia y también aquí hacen innovación es un producto que se llama de enjuague poca agua. Entonces usan poca agua para el enjuague y digamos, preocupados también por el medio ambiente. Entonces, en el caso de Unilever, yo creo que le ayuda mucho ser parte de una cadena global. Pero también algo característico que he visto en la cervecería y en Unilever es que buscan ensartarse, ligarse a lo local, a las costumbres, a la cultura, ¿no? Tratan de innovar en ese sentido también. ¿Y tienen potencial de exportación? Sí, claro, obviamente, y de hecho exportan, ¿no? Unilever exporta al Paraguay los detergentes y al Perú shampoo, ¿no? La cervecería también tiene presencia en Chile, o sea, de exportación. Ahora, aquí tal vez una característica al ser cadenas globales que tienen presencia en Sudamérica, digamos, las exportaciones de cervecería competirían contra la filial de
de la misma cadena en otro país, ¿no? Digamos, la Quilmes en Argentina con la cervecería serían, digamos, la misma compañía que estaría compitiendo por el mercado. Su espacio de acceso al mercado externo es más limitado. No de acceso, sino de práctica empresarial, ¿no? Como que hay una división del trabajo intraindustrial, intraempresa. Ahora, Alfredo, el sector industrial de las manufacturas no se caracteriza precisamente por tener una gran contribución, una importante participación de capital extranjero, sobre todo si se compara con la minería, con hidrocarburos, que son sectores en Bolivia que tradicionalmente han captado mayores volúmenes de inversión extranjera. ¿A qué atribuyes este hecho? ¿Por qué la industria manufacturera no es un mercado muy apetecido por los inversionistas extranjeros? Sí, es básicamente por la lógica del beneficio, ¿no? O sea, digamos, el negocio de las materias primas es un negocio más internacional que corresponde a cadenas de valor internacionales. En cambio, la industria, su plataforma principal es el mercado interno. Entonces, las empresas transnacionales, los capitales más interesados en posicionarse, por ejemplo, en un mercado del tamaño de Bolivia, es porque en Bolivia tienen la ventaja comparativa de una gran cantidad de recursos, ¿no? Una diversidad de recursos mineros o petroleros y también digamos, naturales, ¿no? En general. Entonces, pero eso no quiere decir que a la industria, como se ve, no haya tenido la presencia de capitales extranjeros, pero tal vez en menor proporción y sobre todo dirigidos hacia el mercado interno. Y a pesar de esto, ¿tú encuentras que hay espacio en el sector industrial para captar más capital extranjero? Evidentemente eso se ha podido evidenciar cuando el país entró pues, en los años, en la segunda mitad de los años 80, un periodo de estabilidad, y eso generó una atracción de capital que estaban interesados. Y fruto de esto son estos dos ejemplos, pero hay otros más. ¿Y qué rubros, qué sectores dentro de la industria tú crees que tienen mayor potencial para captar inversión extranjera? Bueno, la agroindustria de hecho ya ha captado y tiene potencial. En otros sectores, tal vez los más dinámicos siempre han sido bebidas y alimentos, ¿no? Bueno, en tabaco también hay, ¿no? Pero no tanto en metalmecánica, los otros sectores que serían muy interesantes que captemos. Ahora, las razones para captar creo que las podemos ver después y yo creo que eso explica un poco. ¿Y la industria del software, tú crees que tiene potencial? Claro, sí, esa es yo creo que de hecho se ve, ¿no? que hay mucha potencialidad, como lo ha demostrado esta empresa que está en Cochabamba que produce software, ¿no? Alfredo, en los últimos días diversos gremios empresariales han estado poniendo de manifiesto un problema que les agobia y que parece haberse convertido en el problema número uno, ¿no? De los sectores productivos, que es el contrabando, ¿no? Es un tema sin duda complejo, pero ¿tú crees de que una mayor inyección de capital extranjero podría ayudar a enfrentar de mejor manera el contrabando? Que no, porque por ahora cuando se piensa en combatir el contrabando se piensa en medidas represivas y no tanto en fortalecer la capacidad productiva del país. Por eso te preguntaba eso. Yo creo que hay cierta permisividad con el contrabando, pero también hay una situación cambiaria que es favorable. O sea, en el país, ante el anclaje que ha tenido el tipo de cambio a 7 bolivianos por $1 desde hace varios años, mientras los países vecinos están devaluando, lo que tenemos es una pérdida de competitividad. Entonces, importar a Bolivia es fácil, ¿no? O sea, porque la situación... Porque el dólar es muy barato. Porque el dólar es muy barato. Es la mercancía barata, digamos, ¿no? Y de otro lado, exportar es difícil, porque o sea, lo que recibes son ingresos en dólares, pero tus costos son en bolivianos. Entonces, por ejemplo, en Bolivia la inflación cada año ha sido
de X porcentaje y ha habido incrementos salariales superiores a eso. Todo esto en bolivianos, los impuestos también suben, pero no las exportaciones en dólares, por si no, más bien se mantienen. Entonces pierde competitividad nuestras exportaciones y las importaciones. Yo creo que esa es una de las razones que impiden una expansión de la inversión extranjera en particular, pero también en general de la industria. Y pensando en una política que promueva el desarrollo industrial del país, con la participación mayor de capital extranjero, pero también del capital privado nacional, ¿qué aspectos tú consideras que serían centrales en esa política? ¿Dónde habría que poner el acento? Digamos, en la conceptualización de las políticas públicas hay la idea, una de las políticas que son horizontales para todos los sectores, buenas políticas, buen ambiente de negocios, estabilidad macroeconómica, un tipo de cambio competitivo, ¿no? Y políticas para combatir la ilegalidad, como es el contrabando. Esas políticas neutrales favorecerían a todos los sectores y particularmente a la industria, por supuesto. Ahora, si uno quiere hilar más fino y se imagina tal vez un supuesto heroico de que hubiera un gobierno más proactivo, en ese caso lo que tendría que hacerse es políticas selectivas, ¿no? Que son aquellas políticas que están buscando justamente promover, atraer inversiones, dando incentivos, dando marcos legales adecuados. Es pues digamos, hay que hilar más fino ahí porque puede ser, digamos, promover una región o promover un sector. Ha habido casos donde se quiere promover una región, por ejemplo en Chile. Entonces a esa región se le pone una ley especial que dice las inversiones extranjeras que llegan a esta región van a tener, digamos, terrenos gratuitos, tierras fiscales, por ejemplo. ¿Y una política de conquista, de apertura de mercados externos ayudaría? También, y de hecho ha ayudado, pues, o sea, la experiencia que hemos tenido en los años 90 con el mercado andino es muy buena. También los acuerdos de comercio preferencial con Estados Unidos, como la TPD, han abierto líneas de exportación ligadas al capital extranjero. Alfredo, con estas últimas ideas nos quedamos acá. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Henry. Gracias por la entrevista.